Bienvenidos a otro nuevo vídeo de la web del Profe de Mates. En esta ocasión vamos a realizar el ejercicio B2 de la convocatoria ordinaria de la EBAU Madrid 2022 en su convocatoria ordinaria en junio. Y dice así: sea f de x igual a x partido de x cuadrado más 1, todo ello en el denominador. Apartado A, compruebe si f de x verifica la hipótesis del teorema de Bolzano en el intervalo -1, 1 cerrado. Apartado B, calcule y clasifique los extremos relativos de f de x en R, o sea que habrá que calcular los máximos y los mínimos, si es que los tiene la función. Y en el apartado C, determine el área comprendida entre la gráfica de la función f de x y el eje OX en el intervalo -1, 1. Apartado A, ¿qué dice el teorema de Bolzano? Vamos a ello. Dice que si tenemos una función que va del intervalo AB en principio a todos los reales, de tal modo que es continua, ¿en dónde? Pues en el intervalo AB, ¿vale? Y además ocurre que f de A por f de B es menor que 0, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, existe un valor C que pertenece al interior del intervalo AB en el que f de C es 0. Recordar que es un teorema de existencia, no te dice cómo se calcula este valor C, tampoco te dice que sea único. Por lo tanto, el teorema de Bolzano no nos otorga la unicidad de la existencia de este valor. Pueden ser varios valores. Bueno, pues vamos a ver si cumple las hipótesis del teorema de Bolzano. Es decir, la función es continua en el intervalo -1, 1. La función cumple que f de A por f de B es menor que 0. Bueno, pues vamos a verlo. Primero, f de x es continua en el intervalo -1, 1. Pues sí, claramente. F de x, que es x partido de x cuadrado más 1, es continua al ser cociente, división, de funciones continuas. El numerador es x, que es un polinomio, es una recta. X cuadrado más 1, que es el denominador, es una función cuadrática, que también es un polinomio, que es continua. Y además, observar que si hubiera algún tipo de problema, tendría que darse a nivel denominador, cuando x cuadrado más 1 fuera 0. Ahí es donde se daría el problema, pero eso entonces sería equivalente a que x cuadrado sería igual a -1, o sea que x sería más menos la raíz de -1, que eso no existe en los reales, ¿vale? Así que es continua al ser cociente de funciones continuas, en el que x cuadrado más 1 igual a 0 nos lleva a una solución que no es real. Así que podemos asegurar la continuidad de f de x. Y ahora calculemos cuánto es f de -1 y multipliquemos por f de 1. F de -1 es -1 partido de -1 al cuadrado más 1. Ahora multipliquemos por f de 1, que sería 1 al cuadrado más 1. Uno de ellos da -1 medio, ¿verdad? Porque -1 al cuadrado es 1 y 1 más 1 es 2. Y el otro es 1 partido de 2. Esto da -1 cuarto, que es negativo. Así que se dan las dos condiciones, las dos hipótesis que se tienen que dar, las dos condiciones del teorema de Bolzano. No nos dicen nada de cuál es la consecuencia, pero vamos, que podemos afirmar que existe un valor C que está en el intervalo -1, 1 abierto, de tal modo que f de C es igual a 0. Es decir, que existe un valor que está entre -1 y 1, de tal modo que x partido por 1 más x cuadrado es igual a 0. ¿Quién es ese valor? Eso no lo dice el teorema de Bolzano, pero como esto es una ecuación que nosotros sabemos resolver, sabemos que si 1 más x cuadrado lo pasamos a multiplicar, queda que x es igual a 0, o sea que el valor C es el 0, ¿lo veis? Bueno, eso no nos lo habían preguntado, pero lo vamos a tener en cuenta para el tercer apartado.
Vamos ahora con el apartado B. Nos pedían los extremos relativos de f de x igual a x partido de x cuadrado más 1. Todos sabemos que para hacer eso necesitamos la derivada, así que derivemos f. Es la derivada de una división, derivada del numerador por el de abajo sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, que será 2x, y abajo ponemos el denominador al cuadrado. Esto nos lleva a que en el numerador quedará x cuadrado más 1 menos 2x cuadrado. Abajo lo vamos a dejar exactamente igual, esa es la derivada, simplificamos al máximo, queda entonces 1 menos x cuadrado en el numerador, en el denominador x cuadrado más 1 al cuadrado. Lo segundo que hacemos es anular la derivada, ¿no? ¿Para qué? Para buscar los posibles valores de máximo o mínimo, de extremo relativo. Bueno, pues si f' de x es igual a 0, es lo mismo que si 1 menos x cuadrado partido de x cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 0. Eso nos llevará a que 1 menos x cuadrado será igual a 0, y eso a su vez a que 1 es igual a x cuadrado, así que la x va a salir más o menos 1. Estudiamos ahora qué hay en los valores de abscisa x igual a 1 y x igual a menos 1. Para ello vamos a representar la recta real, vamos a marcar esos dos valores. La recta real queda dividida en dos semirrectas y un intervalo. Vemos también que no hay que marcar absolutamente nada más en la recta, ya que la función es continua en todos los reales. Así que procedemos entonces a estudiar el signo de la primera derivada en cada uno de esos intervalos o semirrectas. En concreto, en menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a más infinito. La derivada ya sabemos que es 1 menos x cuadrado, que se podría factorizar el numerador como 1 menos x por 1 más x. El denominador nos viene bien así porque como está al cuadrado siempre va a ser positivo para todo valor real. Y vamos a ver si eso, la derivada, es positiva o negativa. Si es positiva, la función es creciente. Si es negativa, la función es decreciente, ¿vale? En menos infinito a menos 1 podemos tomar el valor menos 2, menos 3, el que tú quieras. Lo que va a ocurrir es que la fracción en el numerador 1 menos x va a ser positivo, siempre. Y 1 más x va a ser negativo. En el denominador, ya os he dicho, va a ser siempre positivo. Así que esto va a ser negativo entre positivo, porque el numerador es más por menos, que es menos, y el denominador es positivo, así que esto va a ser negativo. Así que si la derivada es negativa, la función es decreciente. Decreciente. Muy bien. Tomamos ahora un valor entre menos 1 y 1, por ejemplo el 0. Veamos. Denominador, siempre positivo. Numerador, 1 menos 0 sería positivo. Y 1 más 0 sería positivo. Positivo entre positivo. Eso va a dar positivo. Que la derivada es positiva significa que la función es creciente. Así que ya vemos que en el menos 1 hay un mínimo relativo. Veamos ahora en la semirrecta 1 más infinito. Tomamos por ejemplo el 2. 1 menos 2, menos 1. 2 más 1, 3, positivo. Abajo, positivo. Así que va a ser negativo entre positivo, o sea que esto va a ser negativo. La función presenta derivada negativa en toda esa semirrecta, da igual en qué valor tomes la imagen de la derivada, así que la función es decreciente. Bueno, pues ya tenemos entonces conclusión. Tenemos conclusión porque nos damos cuenta de que en el menos 1 hay un mínimo relativo, ¿no? Y en el 1 hay un máximo. Crece y luego decrece.
así que es un máximo relativo. Conclusión, solución del apartado. En menos 1, f de menos 1, es decir, en menos 1, y acordaros que f de menos 1 lo habíamos hecho, era menos 1 medio. Bueno, pues ahí hay un mínimo relativo. Y en 1, f de 1, 1 y f de 1 nos salió 1 medio, acordaros, pues hay un máximo relativo. Perfecto, pues ya está, ya hemos resuelto el apartado B, ya sabemos cuáles son los extremos relativos de la función f de x. Vamos entonces con el apartado C. En el apartado C, ¿qué se nos pedía? Se nos pedía el área que deja la función sobre o por debajo del eje X en el intervalo menos 1, 1. Nosotros sabemos que en el 0 corta al eje de las X. Eso lo sabemos. Y además que solo es ese valor. ¿Por qué sabemos la existencia de ese único valor? La existencia la sabemos por el teorema de Bolzano, pero sabemos que es único porque hemos resuelto la ecuación y solo salió el 0. Así que la función en el 0 cambia de signo. ¿Qué pasa antes del 0? Pues acordaros de que f de menos 1 era negativo, o sea que la función está por debajo del eje de las x. Sin embargo, f de 1 era un medio. La función a partir del 0 está por encima del eje de las x, es positiva. Así que hay que calcularse dos áreas mediante integrales o dos integrales. El área, por tanto, pedida será la integral entre menos 1 y 0, ¿de quién? De la función techo, que en este caso sería el eje de las x, y igual a 0, menos la función f de x, que sería x partido de 1 más x cuadrado o x cuadrado más 1, que me da lo mismo, diferencial de x. Sin embargo, a partir del 0, y entre 0 y 1, habrá que hacer la función techo, que sería la función f de x partido de x cuadrado más 1, menos la función suelo, que sería el eje de las x, ¿vale? Diferencial de x. Bueno, pues a calcular estas dos integrales, que en el fondo pues no dejan de ser el mismo método, porque ahora veréis que la primera integral, a la cual podríamos sacarle el menos directamente fuera, ¿veis? Queda prácticamente del mismo modo a la hora de buscar la antiderivada que la segunda. Lo único es que luego tendremos que aplicar Barrow y ahí sí que habrá diferencia. Supongo que a estas alturas estarás pensando ya que se trata del mismo tipo de integral, una integral de tipo logarítmico. ¿Por qué? Porque la derivada del denominador en ambas integrales es 2x. Si entonces colocamos un 2 en los numeradores y aplicamos un medio en ambas para que quede compensada la operación, ya que un medio por 2 sería 1, es decir, es como si no hubiéramos hecho nada, pero sí que hemos hecho porque ya tenemos en el denominador una función cuya derivada está en el numerador, así que vamos a aplicar la integración bajo la antiderivada logaritmo neperiano, así que la primera va a ser menos un medio, ahí lo dejamos, y luego sería logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 entre menos 1 y 0, que ahora haremos la regla de Barrow. La segunda integral, un medio lo dejamos fuera, igualmente logaritmo neperiano de x cuadrado más 1, pero esta vez entre 0 y 1. Aplicamos entonces la regla de Barrow, aquí me falta un 0, y sería menos un medio por logaritmo neperiano sustituido en 0, que sería 0 al cuadrado, que es 0, y más 1, menos logaritmo neperiano del menos 1, que sería menos 1 al cuadrado, que sería 1, y más 1. Eso para la primera. Más un medio, igualmente logaritmo neperiano de 1 al cuadrado, que es 1, y más 1 es 2. Bueno, ahora lo ponemos 1 más 1, y menos logaritmo neperiano sustituido en el 0, que sería entonces logaritmo de 0 más 1. ¿Cuánto termina dando esto? Vamos a ver.
sería menos 1 medio por el logaritmo neperiano de 1 menos el logaritmo neperiano de 2. En la otra, más 1 medio, logaritmo neperiano de 2 menos logaritmo neperiano de 1. El logaritmo neperiano de 1 es 0, así que queda más 1 medio del logaritmo neperiano de 2 más 1 medio del logaritmo neperiano de 2. ¿Esto qué va a dar? Pues esto va a dar el logaritmo neperiano de 2 unidades cuadradas. Ese es el área que deja la función sobre y debajo del eje de las x, en el intervalo menos 1, 1. Y con esto hemos acabado el ejercicio B2 de la convocatoria ordinaria junio 2022 de la EBAU en Madrid. Espero que lo hayáis entendido todo, espero incluso que lo hayáis hecho bien si habéis hecho el ejercicio antes que yo, y os emplazo a un nuevo vídeo aquí en la web del Profe de Mates. Un saludo. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la.